Sin duda alguna, una de las emociones que se ha registrado con mayor fuerza como consecuencia de la actual crisis que atraviesa la humanidad es el miedo y algunos derivados de este, como por ejemplo el pánico, la incertidumbre y algunos rasgos de paranoia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cómo no sucumbir a la paranoia en tiempos de coronavirus. Feliz inicio de semana, yo soy Leonel Sánchez y así empieza una nueva entrega de La Cápsula. Bienvenidos a La Cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. Bueno, hoy estamos con el doctor Vitreomar Padilla para esta conversación en esta nueva entrega de La Cápsula y de verdad que para mí es un honor tenerlo porque es un invitado de lujo. Bueno, es médico especialista en farmacología egresado de la Universidad del Zulia, es máster en neurociencias y programación neurolingüística. También fue profesor en la Universidad de Yacambú, eso es en Barquisimeto, Estado Lara, así como profesor en la Francisco de Miranda en el Estado Falcón, donde además fue decano de la Facultad de Medicina y vicerrector académico de dicha universidad. Además, es creador del concepto de psicobiomedicina y también fue presidente del Instituto de Bienestar y Salud Integral en Venezuela y bueno, actualmente se encuentra en tierras peruanas, donde actualmente se desempeña como docente en el área de la salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en el Amazonas peruana. Doctor, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a esta cápsula, de verdad que un placer que esté acá con nuestros seguidores en esta nueva entrega donde, bueno, vamos a hablar de este tema de cómo no sucumbir ante el pánico en tiempos del coronavirus. Gracias, Leonel, ha sido un placer verdaderamente encontrarnos de nuevo y bueno, esta oportunidad que sirve para también interactuar con tus seguidores. Doctor, este programa o esta entrega de la cápsula vamos a trabajarlo, vamos a decirlo así, con pinzas, porque hablar de la paranoia nos lleva justamente a hablar inicialmente del miedo, vamos a decirlo así, como una emoción matriz. Y esto también va a tener cierta vinculación con la neurociencia y programación neurolingüística, y sobre todo cómo este contexto está incidiendo en ciertas maneras o las consecuencias que está teniendo esto en la mente de las personas a raíz de ciertos comportamientos que ya también se están viendo. Pero bueno, vamos a iniciar con la emoción base, el miedo. ¿Cómo define usted el miedo y cómo puede abordarse? La emoción de miedo es la más primitiva. Obviamente el miedo es necesario porque nos permite a nosotros protegernos, prevenir, estar alerta, etc. Y es un aprendizaje. Sin embargo, cuando no lo sabemos gestionar, ¿ya? Entonces se adueña de nosotros, se adueña de nuestra mente, de nuestra conciencia y de nuestra vida. Y una de las características desde el punto de vista físico de las vibraciones es que el miedo tiene un patrón de vibración que es muy lento. Y diríamos, si tú lo pusieras en una frecuencia que tiene que ver con luz, entonces decimos que, por ejemplo, el miedo vibra en la frecuencia de oscuridad y que el amor, sería en otro extremo, vibra en la frecuencia de luz. ¿Y eso qué impacto tiene? O sea, cuando nosotros somos seres que somos moléculas, somos partículas y por lo tanto vibramos, o sea, somos energía, entonces vibramos. ¿Qué significa eso? Si nosotros vibramos en esa frecuencia baja del miedo, tiene repercusiones sobre nuestra biología, tiene repercusiones en el sistema inmunológico, que es el que nos protege, ¿verdad? Que nos defiende, y hay una disminución de esa respuesta inmunológica ante los diferentes agentes que nos pueden afectar, bien sea bacterias, virus, microbios, etcétera, como el coronavirus. Y además genera impactos desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Por ejemplo, en la sinapsis neurológica se crean impactos, memorias, que también van a perturbar el funcionamiento cerebral y que en fin de cuentas van a perturbar el funcionamiento de todos nosotros como un individuo y como un colectivo también, porque además tiene la particularidad que se contagia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha venido sucediendo, digamos, en este contexto que estamos viviendo en este momento de la pandemia?
bueno, que realmente se ha venido transmitiendo esas informaciones, muchas de ellas informaciones que no tienen fundamento y que ha generado en las personas una potenciación, ¿no? De esos temores, de ese miedo. Entonces la gente cree que, bueno, que se va a morir, que no, si estornuda, qué sé yo, etcétera. Que La sí, porque gente se anda acercan, por ejemplo. prácticamente así, enmascarado, que se, o sea, todo cubierto, ya parecen astronautas. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, estoy de quedar claro que no estoy diciendo que la gente no debe protegerse y no debe prevenir, pero eso tiene una lógica, tiene una racionalidad, sin llegar a la perturbación desde el punto de vista psíquico. Entonces se está produciendo una especie de esquizofrenia, ¿verdad? Colectiva. Definitivamente es una obligación que tenemos, las personas, que podamos superar esta condición emocional de miedo extremo que ha llegado a un estado de pánico, ¿no? O sea, de Claro. terror Claro, prácticamente, ¿no? porque aquí quiero acotar algo, doctor. Una cosa es prevenir y otra cosa es justamente vivir en ese miedo, porque vamos a estar claros, las personas se pueden prevenir con el guante, el alcohol gel, la mascarilla, pero eso sencillamente es una barrera de protección. Y una persona que esté en el miedo o que caiga en la paranoia del no te me acerques, no me toques, o sea, una persona no va a desinfectar el universo, vamos a hablar muy claro. Y se ha hablado que esto está en todas partes, entonces vamos a hablar con la lógica. Si el miedo debilita el sistema inmunológico, nada se hace con el miedo. Responsablemente mantenga la prevención, pero mentalmente no sea presa del miedo. Así. Exactamente. ¿Ve? Entonces, digamos que esa condición emocional es el terreno fértil que favorece el crecimiento, el florecimiento de cualquier otra condición. Ni siquiera solamente es del coronavirus, que sino también otra condición, pues puede florecer una tuberculosis, puede florecer una patología, por ejemplo, que tenga que ver con formación de cáncer, qué sé yo, ¿no? O sea, cualquier otra condición se favorece. Entonces, ni siquiera nos estamos refiriendo al hecho mismo de la pandemia de este momento, sino las consecuencias que eso puede tener, ¿verdad? Para la vida de esa persona en el momento actual y en el futuro también, inmediato y más tardíamente. Entonces, esa es, digamos, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la neurociencia, que debemos y estamos obligados al menos los profesionales de esta área, pues estamos obligados a brindar a la gente el apoyo, las herramientas, los recursos, las estrategias, para que realmente tengan la posibilidad de afrontar de una manera positiva, no solamente esta situación, sino cualquier otra situación, ¿no? Doctor, en relación a esto, el del miedo como emoción primaria, como emoción básica, se derivan otra serie de emociones, pero en medio de este contexto hay varias que se están presentando con frecuencia. Vamos a definir de una manera práctica las siguientes: pánico, incertidumbre y paranoia. El pánico es un miedo exagerado que surge de manera inexplicable, o sea, que no hay un objeto del pánico. El pánico puede surgir en cualquier circunstancia. Tú puedes estar en un estadio de fútbol, por ejemplo, viendo el partido del equipo, tu equipo favorito, y de repente entra en un estado de miedo inexplicable, ¿verdad? Que se manifiesta por una serie de síntomas, como por ejemplo, aumento de la actividad del corazón, la sensación de ahogo, de asfixia, de que se va a morir, etcétera, ¿no? Entonces eso es un estado de pánico. O sea, tú no consigues el objeto no consigues la causa directa de eso. Ahora, el miedo, o sea, el no saber qué hacer en la vida, el no tener un objetivo claro, el no tener propósitos, porque la vida hay que llenarla de propósitos y darle sentido. Y no tener eso genera lo que se llama la incertidumbre. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué sentido tiene la vida? Etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Desde
que asumimos conciencia es que le demos propósito a la vida y cada día tener un propósito. O sea, sabemos dónde vamos a ir, dónde vamos a llegar, qué es lo que queremos lograr, etc. Entonces, eso nos quita la incertidumbre. ¿Ya? Entonces, digamos, eliminar la incertidumbre es que tú llenes tu vida de propósito. Y que además entiendas que el propósito no solamente es uno solo, sino que puede haber diferentes propósitos o diferentes etapas en la vida en el desarrollo, la consecución de un propósito determinado. ¿Está bien? Y saber que existen obstáculos, dificultades, y gestionar cuando se presentan esos obstáculos, dificultades, que no pueden lograr un objetivo en un tiempo dado, que lo reprograma, etcétera, y tiene la flexibilidad. Ahora, doctor, antes de pasar al siguiente concepto, porque nos queda pendiente el de la paranoia, en este de la incertidumbre, bueno, una persona que quizás se sume al contexto de, mira, por esta situación que estamos atravesando, la empresa cerró, perdió el empleo, entonces, ¿qué propósito puedo darle a mi vida si ya no tengo el empleo, ya no tengo cómo mantener a mi familia, ya el escenario se me desconfiguró y tengo que hacer una reconfiguración? ¿Cómo hallar un propósito en medio de un escenario como ese? Correcto, y tienes que reinventarte, ¿no? O sea, porque mira, tú no estás partiendo de cero, ¿ok? O sea, tu día, tu edad, el día de hoy, tú no estás en cero. Has acumulado una experiencia, tienes una formación, tienes conocimiento, tienes habilidades, tienes recursos, etcétera, ¿ok? Entonces, lo que hay que es reinventarse ahora. Es decir, con todo eso que tú tienes, a ver dónde lo puedo aplicar en este momento. En qué me es útil, qué lo puedo desarrollar. Entonces viene la parte tuya creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo transformas, cómo aprovechas tu talento, tu fortaleza en función de tu lograr objetivos que sean personales y que te beneficien a aquellos que tú quieras resolver? Bien, pasamos al concepto que nos queda pendiente, que es el de la paranoia. Para decirlo en términos muy simples, ¿no? La paranoia es una perseveración de una idea, de que, por ejemplo, de que alguien nos está afectando, ¿ok? De que alguien nos persigue, que como una idea persecutoria, bueno, alguien me está haciendo daño, yo pienso que el vecino me está haciendo daño, que me perjudica, que la gente me mira mal, que la gente me quiere mal, etcétera, etcétera, ¿ok? Particularmente en términos negativos, pues es la paranoia, ¿ya? Entonces, no está pasando nada en la realidad, pero esa persona ha hecho un constructo mental a partir de experiencias, ¿okay? Que pueden ser recientes o pasadas, donde percibe que todo es peligroso, ¿no? Que hay un entorno peligroso. Ahora, voy aquí. Quizás este escenario, este contexto del coronavirus sea un terreno fértil para que algunas personas empiecen a tener algunos síntomas de paranoia en medio de esta situación, por ejemplo, en medio de preservar el distanciamiento social, la desinfección, que no toques, que usa los guantes, que la mascarilla, que, ojo, no se está llamando, y quiero ser bien claro y bien enfático con esto, no es a pecar de irresponsables, sino a tener un poquito de cordura. Correcto. Incluso cuando las personas ahora comienzan a ver su entorno como altamente peligroso, ¿está bien? El vecino es peligroso, el otro es peligroso, el otro, y toda la información, ¿no? Entonces ya, bueno, no voy al centro de la ciudad, qué sé yo, porque, bueno, todo resulta peligroso. Y entonces se convierte ahora, comienzan a surgir los rituales obsesivos, tienen esas obsesiones, ¿no? De cambiarse la ropa permanentemente, de lavarse permanentemente, etcétera, etcétera. Entonces pasa, digamos, la idea paranoia, ¿no? El discurso paranoico comienza ahora en una acción física de la evitación de cosas, de evitación de contacto, de evitación, ¿no? Ya comienza en una manifestación de tipo compulsiva, obsesivo-compulsivo, que es un signo de que se ha profundizado en el proceso, pues, en la patología. Ya eso es una patología de la mente, pues. Y esas patologías de la mente son altamente estresantes, estresan. ¿Por qué? Porque se mantiene una idea obsesiva. Eso afecta la vida normal de la persona, cotidiana de la persona, incluso cambia a esa persona, ¿está bien? Y esa misma situación lo puede condicionar a que surjan a unas afecciones realmente. ¿Está Ahora, bien? Entonces,
Sí, ahora doctor, quizás esta situación con lo de la paranoia, porque aquí quiero ser bien enfático con este concepto, pueda derivar quizás no solo en una paranoia de una persona o de un pequeño grupo de personas, sino en una paranoia colectiva, porque quizás lo que piensa una persona que va a una farmacia a comprar X cosas, bueno, mira, yo pienso mal de aquella persona porque aquella persona me puede contagiar, pero resulta que aquella persona de la que usted está pensando también piensa lo mismo de usted. Claro, se genera un contagio, ¿sí? Es como una especie de contagio, ¿sí? Por ejemplo, el contagio del virus es una cosa, pero el contagio de una emoción, de un sentimiento, ¿no? De un estado mental también. Y claro, ¿a quién se va a contagiar? Se contagian las personas que son vulnerables, que tienen un terreno mental favorable para esa condición. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Oye, vamos a fortalecernos desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Y podemos, si lo hacemos, podemos ser personas más efectivas, o sea que podemos contribuir mucho más. Ahora, doctor, en un contexto como este, donde hay mucha sensibilidad a flor de piel y todas las personas, o vamos a decirlo, la mayoría de las personas sospechan unas de otras, ¿cómo no caer en este juego, vamos a decirlo así, que puede dar rasgos o señales de paranoia, de miedo, de pánico, de incertidumbre? ¿Cómo no ser presa de eso? ¿Cómo se puede evitar? Mira, pienso que lo que hemos conversado pues, en otras oportunidades, pues, que las personas ahora tenemos que convertirnos en adultos emocionales, ¿ok? Hasta ahora no hemos comportado como niños emocionales, en el sentido de que queremos que los demás nos resuelvan las cosas, ¿no? Y en esta parte del mundo, donde somos y donde estamos, estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? De que, bueno, de que hay alguien que lo resuelve el Estado, que lo resuelve el otro. Y debemos estar claros pues, que la salud es la primera riqueza de la persona humana en la salud. De nada te sirve que tengas otra cosa y otra riqueza y que no tengas la salud para disfrutar de tu riqueza. Salud es una responsabilidad individual de cada persona. No es el alcalde, no es el gobernador, no es el presidente, ni nadie el responsable de la propia salud de un individuo. Y entonces, pero ahora, en ese cambio, ¿sí? De pasar de niños emocionales a adultos emocionales y hacernos responsables de nosotros mismos, entonces ya necesitamos herramientas, aprendizaje de eso, ¿verdad? Y una de ellas es que, digamos, cada ser humano está dotado de todo el potencial para vivir en perfecta salud, de todo el potencial para ser una persona sana. Y que enfermarse o estar sano es porque de alguna manera nosotros hemos participado en ese proceso de... Disculpe que lo ataje acá, doctor, pero quizás este sea un momento donde las personas deben tomar esa responsabilidad inaplazable de aprender a filtrar información y dejar de consumir tanta cosa que afecta la psiquis. Exactamente. Yo creo que este es un momento oportuno. Recuerda que si esto lo convertimos, ¿verdad? Como se dice tradicionalmente, ¿no? Una crisis en la oportunidad. Yo creo que este es el momento para hacer ese giro, esa transformación. O sea, y eso significa una elevación de conciencia también. O sea, cuando tú dices, no, a partir de hoy en adelante soy responsable de mí mismo y la primera responsabilidad soy yo, la pregunta que me estoy haciendo ahora es que, bueno, ¿para qué es esto? Y siempre las cosas ocurren para bien y esto está ocurriendo para que yo haga una transformación de mi vida, ¿no? Y dentro de nosotros, ¿qué hay? Pues un montón de cosas interesantes, ¿no? Está nuestra mente, está nuestro cerebro, tenemos 100.000 millones de neuronas, tenemos un sistema inmunitario que es espectacular, o sea, realmente somos una maravilla. Entonces, buscar dentro de nosotros, y qué bueno que estamos en esta oportunidad de cuarentena de silencio, ¿no? Porque también esa bulla a la cual estamos acostumbrados todos los días, que es tan perturbadora. Entonces tú sabes que el ruido no molesta tanto por el ruido que hace, sino porque no deja oír. Y entonces ahora es el momento de oírnos a nosotros mismos, ¿sí? Doctor, ahora, más allá de lo que tenga que ver con lo psicológico y con toda esta serie de conceptos que hemos abordado,
Sin duda alguna, esta situación, esta crisis, también está transformando no solamente los hábitos, sino también la manera de pensar de las personas, porque cuando ya se hace un comportamiento o cuando ya se hacen cosas de manera habitual es porque ya están instaladas en la mente, o sea, ya está corriendo el programa. A nivel de lo que tiene que ver con la neurociencia, toda esta situación de estrés, de pánico, de quizás algunos rasgos de paranoia, ¿cómo está afectando la psiquis? En el caso de los circuitos cerebrales, la sinapsis, circuitos cerebrales, que son las redes de comunicación que nosotros tenemos, que son una maravilla, eso lo elaboran, son como autopistas, ¿no? De nuestra vida, de nuestro cerebro, son autopistas de comunicación y de memoria y de procesamiento mental. Eso se construye a partir de pensamientos. ¿Okay? Cuando una persona, por ejemplo, gestiona los mismos pensamientos todos los días, es como que si fuera y viniera todos los días por la misma autopista y no se da chance de construir otros caminos, otra vía, otra opción. ¿No? Ya lo decía Albert Einstein, nos decía que un problema que se crea en un nivel de pensamiento dado no se puede resolver sino con un pensamiento más elevado. ¿Okay? Entonces, justamente, eso es lo que tenemos que construir, ¿ya? Unas nuevas autopistas en nuestra mente. En nuestra... Ahora, doctor, quizás con esto que usted nos está planteando acá en esta entrega de la cápsula, estamos entonces en un momento donde en ese famoso dibujo que va un sujeto por una vía y se encuentra con la bifurcación izquierda-derecha, ojo que no se entienda esto como término político, sino por decir, bueno, está esta situación, ¿qué camino voy a tomar? Y justamente allí es donde entran en juego todo lo que tiene que ver con la psiquis, la manera como voy a enfrentar esta situación. O se va por el camino de la tragedia o se enfrenta a esta situación con una nueva manera de pensar, tejiendo nuevas redes neuronales en el cerebro y enfrentamos la situación de otra manera. Ciertamente. Claro, en esa encrucijada, ¿no? De multiplicidad de caminos, no sabe qué pase como Alicia País de la Maravilla, ¿no? Entonces, como no sabe a dónde va, puede coger cualquier camino, no. Entonces, tú tienes que saber, como había 1000 caminos, entonces, bueno, y le pregunta, ¿y dónde quiere, cuál camino tomo? Entonces, bueno, ¿a dónde quieres ir? A cualquier parte, entonces coge cualquier camino. Entonces, ojo, tienes que saber a dónde quieres ir, ¿bien? ¿A dónde quieres llegar? Escuchando material sobre neurociencia, me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención y es algo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro y esta situación, este contexto por el que está atravesando la humanidad entera, sin duda alguna está exigiendo nuevas maneras de pensar. Y me encontré con el concepto del conectoma. Y bueno, en pocas palabras, lo que decía, bueno, el conectoma es una estructura viva que cambia día a día con las experiencias y con lo que sabes. Entonces, en los conectomas de nuestro cerebro, allí, digamos, es donde se van fortaleciendo esos pensamientos con las experiencias que tenemos y eso va creciendo y va creciendo. Y hay una máxima también que se mezcla con esto, que según sea tu pensamiento va a ser la realidad que vas a crear. Ciertamente, independientemente de los términos, ¿no? De los conceptos, lo que tú lo has explicado así, de manera muy didáctica, ¿no? Sencilla, es eso. Nosotros estamos construyendo a cada momento, nos estamos construyendo, nos estamos cambiando más bien, vamos a decir, ¿no? O sea, hay un recambio. Nosotros procesamos diariamente, en promedio, unos 60.000 pensamientos. Y si depende de la calidad de esos pensamientos. Y si son pensamientos repetitivos o son pensamientos que nos llevan a experiencias gratificantes, etcétera. Depende cómo lo experimentamos, ¿no? El pensamiento. Entonces eso va construyendo campos de información o paquetes de información que generan después la respuesta biológica, porque primero es el pensamiento y luego se acompañan las emociones, la emoción más los pensamientos más las emociones, entonces vienen los sentimientos
y luego viene la expresión física de todo eso. Este contexto por el que está atravesando la humanidad, más allá de todo lo que tenga que ver con un impacto económico, político, social, por supuesto también en lo laboral, es un contexto en el cual también se está midiendo un impacto a lo interno, y cuando hablo de lo interno me refiero a la manera de pensar de las personas, y que estamos en un momento donde las personas tienen que hacer conciencia y ver qué información se mete en la cabeza, qué información coloca en los conectomas. En su mente, en los conectomas, que es por supuesto está ese concepto, y eso existe, y por eso está la ciencia. Pero estamos justamente en esa encrucijada, y entonces es responsabilidad de cada quien decidir si es presa del pánico, de la paranoia, bien sea individual, o si la sociedad decide caer en un juego de una paranoia colectiva o evolucionar, porque yo lo veo así, estamos en una encrucijada, y es el momento de que, bueno, o quedamos con el patrón viejo de pensamiento que nos llevó hasta lo que tenemos hoy día, o sencillamente evolucionamos. Así. Fíjate que pensando un poco más allá, ¿no?, de lo que nos está sucediendo, también uno dice, oye, esto no pareciera algo así que fuese un hecho fortuito, ¿no?, casual o qué sé yo, sino que pareciera que hubiese detrás de eso todo un propósito, ¿no? Y entonces, con más razón, pues no caigamos en esa trampa, ¿sí?, de que otros estén jugando este juego malévolo para obtener beneficios, ¿verdad?, de una afección colectiva, de una paranoia colectiva y de un temor de todos 7.000 millones de seres humanos. Entonces nosotros tenemos que ser también reflexivos en ese sentido y ser responsables, porque entonces ahora no solamente implica nuestra propia condición como individuo, sino como colectivo, o sea, como colectivo formando parte de una comunidad, de una sociedad, etcétera, cómo yo estoy contribuyendo para que eso se multiplique, para que eso se generalice, ¿verdad?, o cómo contribuyo para que realmente eso se minimice. Sí, doctor, estamos llegando al final de esta entrevista, y por supuesto no quisiera despedirme sin darles las gracias, y por supuesto también un último mensaje de su parte a todos nuestros seguidores. Bueno, gracias, Leonel, por la oportunidad, y decirle a todos, pues, los seguidores que mira, transformen este momento, ¿verdad?, en un momento de oportunidad para hacer cambios significativos en tu vida, en tu presente y en tu futuro, y que asume, pues, esa responsabilidad de eso, de tu propia salud. Y concretamente con la situación, bueno, maneja de manera adecuada la información y consulta con los que saben, ¿ok? No te dejes llevar por aquel tipo de cualquier cantidad de cosas que realmente se convierten en realmente un problema. Esa es mi recomendación. O sea, hay que ser responsable. Si te llega un mensaje por una red social referente a una determinada situación, mira, procésala primero, que verifica la fuente, etcétera, y la comparte cuando realmente ves que eso puede ser cierto y puede ser útil. Aplícale el principio de las tres rejas, ¿no? Si es bueno, si es verdad y si verdaderamente es útil, ¿no? Eso. Entonces, para que contribuyas contigo mismo y contribuyas con la humanidad también. Bueno, gracias, Leonel. No se diga más, doctor, muchísimas gracias, éxitos y bendiciones, y estoy seguro que nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Sin duda alguna, el miedo es una emoción que en la mayoría de los casos paraliza, y a la vez también es sabido que debilita nuestro sistema inmunológico. Y como consecuencia de la crisis que se está viviendo a raíz del coronavirus, lo recomendable es evitar ser presa del miedo y de la paranoia, ya que ninguna de las dos ofrece una solución a la vida cotidiana, y por el contrario, debilita nuestro sistema de defensas. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, le regales un me gusta a esta publicación y la compartas en tus redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, deseo que tengas un feliz inicio de semana y vive la vida
con responsabilidad y alegría. Y nos vemos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.